único libro perfecto que existe en toda la tierra es la palabra de Dios. Es el libro que tiene la verdad absoluta en todos los terrenos del conocimiento humano, en todos los terrenos de la ciencia humana, y todo esto visto desde la perspectiva de Dios. Porque muchos de los conocimientos humanos en todas las áreas, muchos de ellos son falsos, están equivocados, porque hay leyes superiores, hay leyes espirituales establecidas por el Señor en el reino de Dios y en la naturaleza misma. El único libro perfecto que tiene la verdad sobre todas las cosas es la palabra de Dios, la Biblia. Y en ella está escondida la sabiduría. Dije escondida. Otra vez, dije escondida. Está oculta, está en misterio. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó esconderla así para que el hombre la busque. Y Dios es gustoso de revelar esos misterios. Bueno, pues están aquí en su palabra. Una sabiduría que es bueno para todo, para entender la naturaleza y armonizar con ella, por ejemplo, para una sabia administración de vida, para asuntos financieros, laborales, familiares, para entender la mente y la conducta humana. Mire, de hecho hay un código de conducta humana que pronto lo voy a dar a conocer, acerca de la conducta humana reflejada también en el rostro de la persona, también, en el lenguaje corporal que ahora los estudiosos de la psicología pues lo aplican. De hecho, ya reconocen que está allí. Bien, pronto subiré un estudio que habla sobre eso. Bien, pero para entenderlo todo necesitamos sabiduría para administrar dinero, para administrar el tiempo, para las relaciones humanas, tanto con el pobre, con el rico, con el sabio, con el justo, con el injusto, con padre, madre, con hijos, con esposos. O sea, hay una sabiduría perfecta que está revelada en su palabra y nosotros la necesitamos. Y subrayo, para entender todas las cosas, sabiduría para entender los tiempos, sabiduría para entender el plan de Dios para las naciones a futuro, ¿verdad? Tanto lo necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Bien, sabiduría para todo. Pues esa está en su palabra. Bueno, pues vamos a leer su palabra y vamos a estar atentos a lo que Dios nos revela en ella, ¿verdad? De esos propósitos misteriosos que Él ha dejado allí, entre líneas. Ahí hay mucha sabiduría que vamos a suplicarle al Señor que nos revele, que quite ese velo de esos misterios y que podamos entender mejor su voluntad. Bien, estamos en 1 Corintios, capítulo 2, vamos a continuar con el versículo 6 en delante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice, para nuestra gloria. Bien, esa sabiduría dice aquí que la van a alcanzar aquellos que ya tienen cierta madurez. O sea, una persona que recién comienza a leer la palabra de Dios, empieza a asomarse a la voluntad de Dios, a conocer que Dios vive, cuál es su plan para nosotros, cuál es el camino de salvación. Bueno, una persona que apenas comienza, aunque sea muy versado en asuntos del mundo, pero no en las cosas de Dios, bueno, esa persona todavía no le van a ser reveladas estos misterios. Necesita alcanzar madurez. Dice aquí, sabiduría para los que han alcanzado madurez. Una sabiduría que rebasa a los príncipes de este siglo. Dice aquí, está mucho más allá, ¿verdad? Hablamos sabiduría en misterio. Dice que estaba oculta. Y Dios dice que la predestinó para nosotros, dice para que participemos de su gloria. O sea, a medida que te vas llenando de sabiduría, resplandeces. Otra vez. A medida que te vas llenando de la sabiduría de Dios, brillas. Hay un brillo en tu rostro, hay un brillo en tus ojos. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? Es más, todo tu cuerpo, dice la Escritura en los Evangelios, cuando tienes esa luz de Dios, esa sabiduría de Dios, dice que todo tu cuerpo será luminoso.
Interesante, ¿eh? Bueno, pues mucha gente, o la ciencia de ahora, ¿verdad? Por ahí hablan del aura y hablan de cierto resplandor, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor lo llama gloria. Es la gloria de Dios manifestada. ¿Dónde? En nosotros, sus hijos. Dice sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, nunca, nunca habrían crucificado. ¿A quién? Al Señor de gloria, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Si hubieran sido sabios, entendidos, habrían sabido que el que estaba ahí era el mismito Hijo de Dios. Amén. Era Dios mismo encarnado. Entonces, pues les faltó sabiduría para entenderlo, ¿verdad? Y nosotros, por su gracia, lo hemos entendido. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Miren nada más, este versículo, a ver, es un versículo muy esperanzador. Dice que Él tiene para nosotros cosas que ningún hombre ha visto, que ningún hombre ha oído. Dice que Él guarda esas cosas para nosotros. Imagínense lo que habrá ya en el reino de los cielos. Gloria. Porque ahorita estamos en el reino de Dios, pero no estamos en el reino de los cielos. No es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. El reino de Dios está aquí, ahora, ¿verdad? No ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es cuando estemos allá, ¿verdad? En su presencia. Entonces, a ver, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas. Bueno, esto mismo le pasó al apóstol Pablo, que fue llevado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y dice que él vio cosas que no le es dado al hombre decir. ¿Qué cosas miraría? ¡Aleluya! Bueno, son las que tú y yo vamos a ver cuando vayamos en el tiempo que Dios ha destinado, ¿verdad? Que estemos en la mismísima presencia del Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora nos han sido reveladas, ¿eh? O sea, se ha cumplido el tiempo de que estemos allí y las disfrutemos, pero por revelación de la palabra del Señor entenderemos muchas de ellas. Porque, dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, que es el que nosotros tenemos y que es el sello que nos pone nuestro Dios cuando nos convertimos en sus hijos, ese Espíritu ahora nos va a guiar. Ese Espíritu, pues ahora nos va a revelar, a dar a conocer a Dios y a Cristo y los misterios del reino de Dios. Bien, pues ese Espíritu ya está en nosotros. Y dice aquí, ¿verdad?, que el Espíritu todo lo escudriña. Santo, bueno, ese Espíritu que nos fue dado a nosotros es como una lámpara, dice la palabra del Señor. Dice, es una lámpara que mira hacia nuestro interior. A través del Espíritu Santo, pues Dios conoce nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra mente. Es déjeme decirlo, no es la palabra correcta, pero déjeme la uso. Es como un radar, ¿verdad?, que va detectando todo lo que está en nuestro corazón, en nuestro interior. Bueno, pues ese mismo Espíritu, ¿verdad?, es el que está en Dios. Otra vez, ese mismo Espíritu es el que está en Dios y hace la misma función en Dios. O sea, ese Espíritu Santo escudriña, entra en el interior de la mente de Dios, del alma de Dios, del corazón de Dios, de los pensamientos de Dios, y nos los revela cuando Él así quiere. ¿No es hermoso? Que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entrar al interior de Dios y conocerlo, y que nos revele su voluntad para este tiempo, y que nos diga lo que hemos de hacer. Santo el nombre de nuestro Señor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el único que me conoce a mí, vamos a decir, es mi propio espíritu, porque conoce todo lo interior, ¿verdad? Y luego, así igual pasa con Dios. Dice, así también, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. El que está en Dios, ese Espíritu de Dios, conoce a Dios, el interior de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Déjate enseñar por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos fue dado para muchas cosas, para consolarnos, para fortalecernos, para darnos poder, para darnos amor, para darnos dominio propio, ¿verdad? Bueno, pero también para revelarnos todo lo que es de Dios. Amén. También para guiarnos. Aleluya. Mira nada más qué propósito tan maravilloso de parte de Dios para darnos de su propio Espíritu. Entonces, dice que para que sepamos lo que Él nos ha concedido, todo lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo nos va a llevar a conocer el maravilloso plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y luego dice que el Espíritu Santo hace otra cosa. Nos enseña a acomodar lo espiritual con lo espiritual. O sea, ¿qué quiero decir? Mire, que muchas cosas que ocurren, ¿verdad?, alrededor nuestro, a veces nada más las vemos y las vemos con una mentalidad humana, con un concepto humano, o a veces natural. En estos días subí un video donde todos los días a mi oficina, bueno, yo le llamo oficina, un pequeño cuartito ahí donde yo estoy ahí, y es un pequeño negocio que tengo ahí. Y bueno, todos los días a las 2, 3, 4 de la tarde, ¿verdad?, siempre viene una palomita a comer y come en mis pies. Come ahí en mis pies. Y cuando tú entiendes que la Biblia dice que no cae un pájaro, ¿verdad?, no cae un pájaro a tierra, ¿verdad?, sin la voluntad del Padre, otra vez, que no cae una avecilla sin la voluntad del Padre, aleluya. Entonces ya eso es espiritual. En un sentido natural, ¡ay, qué bonita palomita! Mira, vamos a darle comidita. Y bueno, en plano natural, ¿qué es? Un ave que tiene hambre y bajó. Hasta ahí lo dejamos. No. Pero cuando entendemos que son mensajes del Señor, entonces todo cambia. Todo cambia. Está lloviendo y ¡pum! Un trueno. Una tempestad tremenda sacude una ciudad. Y dice, ¡ay, no! ¡Qué tormenta! No, espera. La Biblia dice que cuando viene una tormenta así de fuerte, es que el Señor está indignado. El Señor está enojado. ¿Cómo? ¿Me preguntas que dónde lo dice? Ve a Job, lee Job, ahí está. Entonces, otra vez, muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, simplemente las vemos a veces como accidentales, como naturales, como que tienen que ocurrir un suceso sobre otro suceso en el día a día. No, son asuntos espirituales. Entonces nosotros tenemos que mirar todas las cosas, sí, las vemos, pero saquemos lo espiritual. Entonces hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Qué interesante, esto da para reflexiones muy bonitas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A lo mejor alguno de ustedes haya podido decir, ay, este hermano está loco. ¿Cómo que detrás de esa avecilla que está allí comiendo hay un mensaje del Señor? Sí, claro. Uno de ellos, bueno, pues que vemos que esa avecilla está comiendo. ¿Y qué dijo el Señor? Mirad las aves del cielo que no trabajan ni hilan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces recordar que no nos debemos afanar por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir. ¿Por qué? Porque está en el plan de Dios que Él va a ser fiel con nosotros. Esa avecilla nos lo está recordando. Esa avecilla nos recuerda la libertad de Dios, que Dios nos ha dado. Esa ave es libre. Bueno, Dios nos ha hecho libres. Y así, tú puedes ir entendiendo muchos mensajes a través de cosas que son tan sencillas. Y alguien puede decir, estás loco. No estás loco. Ahora sí estás loco, en serio. ¿Verdad? Pues mire, es más, se lo voy a poner bien fácil. Imagine usted que de repente que aquí atrás de mí está una persona. Yo no la he visto. Entonces yo me muevo y yo estoy diciendo, alabo al Señor. Y cuando levanto mi mano, ¡pum!, le pego a la persona. ¿Sabía usted que detrás de ese golpe está Dios? ¿Cómo? Por favor, vaya por ahí a Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Vaya por ahí y revíselo. Ahí está.
Dice que cuando alguien, ¿verdad? De pronto, así accidentalmente, golpea a alguien, dice que el Señor se lo puso ahí. Eso dice la Biblia. Bueno, entonces, a ver, detrás de cada cosa, nosotros, está usted oyendo cantar un pajarillo. Bueno, ¿sabe que esa es una alabanza que ese pájaro está dándole al Señor? ¿No es tremendo? ¿Amén? Entonces, bueno, veamos las cosas espirituales, aunque te juzguen loco, ¿verdad? Porque el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios y que solo ve las cosas naturales y no trata de verle lo espiritual que hay detrás de todo, pues para él van a ser locura. No, ese hermano está mal. No, de ninguna manera. Hay mensajes espirituales y hay que buscar eso espiritual detrás de todas las cosas, aunque te juzguen loco. Te daría miles de ejemplos al respecto como este que dije ahora, ¿verdad? Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga. El espiritual juzga todas las cosas, no las personas. Juzga las cosas, no las personas. Juzga a las personas cuando están bajo su cuidado espiritual en un orden de autoridad que Dios ha establecido. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es, y él no es juzgado de nadie. Finalmente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, para entender la mente del Señor necesitamos al Espíritu Santo. Y Él nos va a revelar sus pensamientos. Y luego dice, nosotros tenemos ahora, ¿qué? La mente de Cristo. ¿Cómo? Ay, hermano, pero usted no sabe lo que yo a veces pienso. Se me vienen unos pensamientos que hasta me avergüenzo. No importa, usted tiene la mente de Cristo. ¿Cómo es así? Sí. Ya está la mente de Cristo en ti. Ahora tienes que aprender a hacer una sola. Tu mente, la que tenías cuando Cristo no estaba en ti, ¿verdad? Con la mente del Cristo. Cristo está en nosotros, ¿eh? Se metió completito en nosotros. Aquí está Él y está su mente también. Entonces, lo que ahora hay que hacer es que las dos mentes, la de Cristo y tu mente, ¿verdad? Tenemos que trabajar de tal manera que sean una sola. O sea, que la mente tuya hay que irle eliminando poco a poco de los pensamientos insanos, impuros, ¿verdad? Y pedirle a Cristo Jesús que por su Espíritu Santo, ¿verdad? La mente de Cristo se esté manifestando más. Que la mente de Cristo tome más control de tu mente. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, si ya aprendimos, si ya logramos que mi mente se anule y que la mente de Cristo se manifieste en mí, los pensamientos de Cristo, las intenciones de Cristo, amén. Si todavía no lo logramos, pues sigamos trabajando. Pero sí tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, pues no hay que estar dándole cabida a pensamientos inmundos, impuros y desordenados de mucha especie, ni de codicia, ni de celos, ni de envidias, porque tenemos la mente de Cristo ahora. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ay. Ahora nos establece dos niveles de cristianos. Los carnales, que son unos niños en Cristo, no han entendido de qué se trata el Evangelio. Y los espirituales, los que ya están maduros, ¿verdad? Los que ya entendieron que tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Cuando andamos en la carne, andamos satisfaciendo nada más los deseos de la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, estamos buscando las cosas espirituales, las cosas de Dios. Entonces dice Pablo, vine a ustedes y les quería hablar como espirituales, pero no, hombre, andan bien carnales. Bien carnales, dice. Os di a beber leche y no vianda. O sea, yo les traía alimento maduro, vianda. Alimento más sólido, pero no, les tuve que dar leche espiritual. ¿Por qué? Porque dice, mira lo que dice. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, les está diciendo, yo pensé que ya eran espirituales, ¿verdad? Pero vine y los encontré bien carnales. Así es que les tuve que dar pura lechita espiritual. Eran carnales y creo que todavía lo son. Dice, porque aún, aquí está, mira, porque aún sois carnales, dice, pues hablando entre vosotros, fíjate bien, hay entre vosotros celos,
contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Cuidado, quitemos la contienda, los celos, las divisiones. Eso es carnalidad. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Están viendo al hombre, son carnales. ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, agradezcamos al Señor por los siervos que han edificado nuestra vida y nos han compartido, pero solo son hombres también, necesitados de la fe, hombres necesitados del amor de Dios también, como tú y como yo. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí hay un proceso que todo cristiano tiene que entender y esforzarse dependiendo en cuál etapa del proceso va. Yo planté, o sea, alguien te compartió del Señor, ¿verdad? Ya tienes la semilla, Cristo es el Señor, arrepiéntete de tus pecados, ya eres hijo de Dios, todo eso está bien, ¿verdad? Dice ahora, Apolos regó. Ok, la semilla que Pablo sembró, ¿verdad? En aquel siervo, ¿verdad? Ahora tiene que ser regada con agua. ¿Con qué se riega? Con agua. ¿Qué es el agua? El agua es la palabra de Dios. O sea, tiene que ser, ¿verdad? Enseñado poco a poco, regarle la fe que ya tiene. Ahora hay que regársela poquito a poquito. ¿Para qué? Para que venga el crecimiento. ¿Y quién va a dar el crecimiento? Dice aquí, el crecimiento lo da Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, toda la gloria es del Señor. Si alguien plantó es porque Dios lo envió, porque la semilla era de Dios. Si alguien regó, un siervo alimentó tu vida espiritual, eso es de parte de Dios. No es el siervo en sí. Es instrumento el siervo, pero es Dios quien está regando tu vida espiritual. Pero en nosotros tiene que haber disposición. Luego el crecimiento. ¿Quién va a dar el crecimiento? Pues el crecimiento lo da el Señor. Amén. Él es el que va a dar ese crecimiento cuando ve nuestro corazón, nuestra disposición, ¿verdad? Cuando Él entra hasta lo más profundo de nuestro ser y entonces Él va concediendo en su gracia y en su misericordia un crecimiento espiritual. Dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está reconociendo, aunque yo soy apóstol, lo que yo hago es nada más un servicio para Dios, pero el que verdaderamente te está construyendo y te está edificando es el Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¡Ay, qué hermosa esta última expresión! ¡Qué maravillosa expresión! Mire todo el proceso. Yo planté, otro viene y riega. ¿De acuerdo? Hasta ahí está bien. Dios va a dar el crecimiento. Pero luego dice, pero tú, es tu responsabilidad cómo estás sobreedificando. Otra vez. O sea, no le eches la culpa a tu iglesia de que no estás creciendo. No le eches la culpa a tu pastor de que no estás creciendo espiritualmente. Eso ya es tu responsabilidad. Dios envió a alguien que pusiera la semilla de Cristo en ti. Gloria a Dios, ya está. Ya conoces el camino de salvación, conoces a Cristo. Él es el Salvador. Hasta ahí está bien. Otro te va a empezar a enseñar de la palabra del Señor. Asistes a una iglesia y te están alimentando espiritualmente y eso va a hacer que crezcas, ¿ok? Atención, pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, tú mismo tienes que edificar tu fe. Si no estás creciendo en el conocimiento de Dios, no es culpa de nadie más que tuya porque no estás leyendo la Biblia, porque no estás orando. Si no estás creciendo es porque andas más en otros lugares que en reuniones cristianas donde se enseña la palabra del Señor. Vas más a otros lugares que a la iglesia. O sea, mira cómo sobreedificas. O sea, dicho de otra manera, el crecimiento espiritual de un hijo de Dios no es culpa de nadie más que del mismo hijo de Dios. Si tiene disposición, si le dedica tiempo a las cosas del Señor, si se aparta del mundo, si
si limpia su corazón, si entrega todo su ser al Señor. Pero entonces, si andamos en cosas espirituales, vamos a crecer. Si le dedicamos tiempo al Señor, si nos rendimos al Señor, si le entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor. No importa que tengas 1 año, 3 años, 20 años en el Evangelio. No importa, 40 años, no importa. Dios quiere que cada uno siempre esté sobreedificando. Sobreedificar es edificar sobre lo que ya está edificado, lo que se puso al principio. Ahora viene la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es como en este tiempo de pandemia. ¿Qué sucede? Que los templos se cerraron. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces? ¿Qué haces? ¿Ahora quién me va a enseñar? ¿Cómo? ¿No tienes una Biblia? ¿Cómo? ¿No tienes tiempo para orar? ¿Cómo? Me estoy explicando. Entonces es muy importante que esto lo entendamos. Cada quien, porque mucha gente luego dice, no hombre, yo me voy a esta iglesia porque aquí no le enseñan a un hombre, aquí, y empieza. No, el problema eres tú, no es la iglesia, no es el pastor. No es el pastor. Entonces hay que madurar en esto. Luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy interesante esto. Dice que, hay que empezar a sobreedificar mi propio crecimiento espiritual. Bien, pero este puede ser, de dos naturalezas. De oro, dice, de oro, plata y piedras preciosas. Esas tienen mucho valor, tienen mucho valor. ¿Ok? Pero también puede ser de madera, de heno y hojarasca. Eso vale menos. ¿Ok? Y ambas cosas van a ser probadas con fuego. Aplíquenle fuego al oro, fuego a la plata, fuego a las piedras preciosas. ¿Qué pasa? No les hizo nada. El fuego no las dañó. Soportan el fuego. Apliquemos fuego a la madera, a el heno, a la hojarasca, hojas secas. El fuego las consume. Entonces, el cristiano que tuvo mucho cuidado de su vida espiritual, cuidó su fe, cuidó cuidó sus caminos, se apartó del mundo, se esfuerza por andar en el espíritu, lee la palabra de Dios, tiene vida de oración, tiene comunión con siervos del Señor. Ese cristiano está edificando sobre cosas espirituales. Ese está edificando sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué le parece? Vendrá el fuego, la prueba de parte de Dios y pues permanece. O sea, va a ser muy recompensado porque tiene fruto de oro, plata y piedras preciosas. Pero el cristiano carnal, el que no le dedicó tiempo al Señor y sigue con contiendas y envidias, siguió con su mente sucia, no permitió que el Espíritu Santo lo guiara, sigue contaminado con el mundo, le dedica más tiempo a películas, a diversiones personales, ya lo acabé. Bueno, ese cristiano está edificando su vida espiritual y sobre madera, heno y hojarasca. Ahí viene el fuego, ¡pum!, lo prueba. Se le quemó todo. No hay recompensa para él. Qué interesante. Entonces, como dije al principio, pues aquí hay sabiduría, pero sabiduría de lo alto, sabiduría para todos los temas, para todos los asuntos de nuestra vida. Entonces, recompensa tendrá el que tenga cuidado de su vida espiritual, ame mucho su alma, su vida, su corazón, lo cuide mucho su fe y permanezca creciendo en el conocimiento de Dios, viviendo su palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este también es un versículo hermoso en el que hay que detenerse. Recordemos, somos templo de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Este cuerpo es templo. Por eso es que tenemos que cuidarlo de muchas maneras, que no se contamine. De ninguna manera se debe contaminar. Ni contaminación natural, ni contaminación espiritual.
tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, porque es templo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, ay, ay. Dios quiere que este templo sea santo para Dios. Ahora, si alguno destruyera el templo, ¿cómo podemos destruir este templo? Oh, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos destruir este templo? ¿Maltratándolo? ¿Maltratándolo? ¿Con exceso de trabajo? ¿Exceso de trabajo? Lo estamos maltratando. Si no dormimos las horas correctas, lo estamos maltratando. Si comemos demasiado, lo estamos maltratando. No es justo. Si no nos alimentamos bien, comemos pura basura, puro mugrero, comemos alimentos que nos da el mundo, ¿verdad? El refresco que está matando a millones de personas por toda la tierra, ¿verdad? Alimentos inmundos, pues estamos ensuciando nuestro cuerpo. Entonces, ese cuerpo no glorifica al Señor. Estamos destruyendo nuestro cuerpo. Si hay algún vicio por ahí, de carácter sexual, de carácter de drogas, de cualquier vino, exceso y cualquier exceso, algún vicio que esté dañando nuestro cuerpo, amados hermanos, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Como ven, la palabra de Dios tiene muchos misterios y su palabra nos llena de esa sabiduría perfecta del Señor que aplica a todos los asuntos de nuestra vida. Bien, voy a detener aquí, se ha cumplido el tiempo. Este es el segundo video de Primera de Corintios y bueno, en su gracia, en su gran amor, pues que Dios nos permita continuar con estos estudios que para mí en lo personal son de mucha bendición. Ruego al Señor que la gracia, la misericordia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estén en tu corazón y en la de toda tu casa. Amén.